Naruto mata a tus héroes 121, 140. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Pasaron una noche incómoda juntos, ella e Itachi. Aunque dormía en la habitación de al lado, las paredes no eran una barrera suficiente contra el sonido de su tos. Lo que fuera que usaba para arreglárselas durante el día no era suficiente para evitar los sonidos húmedos y entrecortados que ocasionalmente se le escapaban y que despertaban a Sakura. Ella se había acercado a la puerta después de uno de esos episodios y descubrió que ni siquiera había intentado acostarse, solo se había desplomado contra la pared con la delgada almohada detrás de la cabeza, las sábanas subidas hasta los hombros y el grueso futón debajo de él. Sus ojos se abrieron de golpe, su conciencia de su entorno aparentemente estaba completamente intacta a pesar del sufrimiento de su cuerpo y ella encontró su mirada poco exigente solo brevemente antes de retirarse en silencio a su propio futón. Sakura se despertó al amanecer por costumbre a pesar de haber dormido mal y se tambaleó hasta el baño, realizando su rutina matutina lo más silenciosamente que pudo. No tenía Ninken ni la energía necesaria para una caminata matutina adecuada, pero se escabulló afuera cuando terminó. Durante la siguiente hora, hizo series lentas y controladas que devolvieron la flexibilidad a los músculos que se habían vuelto un poco rígidos por la falta de uso y la ayudaron a enviar chakra fresco por su cuerpo. Ella esperaba que Itachi se levantara cuando terminara. Casi esperaba que estuviera observando, evaluando a la persona a la que primero confiaría su vista y luego su vida. Pero él estaba dormido cuando ella se escabulló de nuevo adentro y aunque se trasladó al dormitorio mientras ella se preparaba té, no reapareció hasta casi las 10 en punto. Aunque bien descansado no era el adjetivo que hubiera elegido para describirlo ahora que sabía que debía mirar más allá de la impresión inicial, estaba perfectamente arreglado y aparentemente listo para iniciar la siguiente fase de su plan. O al menos eso era lo que ella suponía, dado que su cabello ahora parecía ser de un castaño cálido, mucho más corto pero con un corte favorecedor, y llevaba gafas, sus ojos se oscurecían por la ausencia del Sharingan. Vestía mal la ropa de civil en el sentido de que habría atraído menos atención si estuviera un poco más desaliñado y descuidado, pero parecía decidido a minimizar los cambios que tendría que mantener mientras estuvieran fuera. Una parte de su mente, la sección que recopilaba carteles de actores en tamaño real y contaba desesperadamente los días hasta el lanzamiento de la siguiente novela de la serie Tsunami, lo aprobó. Con vehemencia. La parte kunoichi de su cerebro notó que él era lo suficientemente atractivo como para ser memorable y eso no era necesariamente algo bueno. Ella siguió su ejemplo, aunque era más que un poco escéptica de su capacidad para crear una tapalera convincente que pareciera que pertenecía a esa familia. Su equipo siempre tenía equipo básico de infiltración, pero básico era la palabra clave y, aunque ella no era fea ni nada por el estilo y Enge lo arreglaría si lo era la forma en que se presentaba lo que la preocupaba. Incluso sin una presentación, incluso sin un parecido familiar, era fácil distinguir a los nacidos en un clan de las antiguas familias si sabías lo que estabas buscando. Las lecciones desde la cuna los moldeaban, los convertían en algo distintivo que no se podía imitar simplemente poniéndose la ropa adecuada. En este caso, Sakura no creía que quisiera imitar la postura sin esfuerzo o la total seguridad en sí misma e hizo una nota mental para sugerirle a Itachi que hiciera algo menos, Itachi consigo mismo. No es que dudara de sus habilidades, pero el sesgo de género de las clases de kunoichi era un arma de doble filo. La mayoría de los chicos salían de la academia solo con habilidades de infiltración nominales y no había nada en lo que ella sabía de Itachi que sugiriera que era algo incluido en su conjunto de habilidades. Una blusa rosa pétalo con mangas largas y sueltas ocultaba el tono muscular de sus hombros y brazos, mientras que sus pantalones cortos hasta la rodilla atraían la atención hacia las líneas esbeltas de sus piernas, desviando la atención de las espadas muy delgadas y planas ocultas debajo de la mezclilla. Incluso si alguien se daba cuenta, no estaba preocupada. Cualquier espectador podría confundirlos con ninjas fuera de servicio, Dios sabía que la población civil de Fire estaba acostumbrada a eso y ansiosa porque los shinobi bien pagados gastaran su dinero en sus establecimientos, siempre y cuando no los identificaran como Uchiha Itachi y Haruno Sakura.
Sus botas, que estaban perfectamente desgastadas, se cambiaron por unas sandalias que no sobrevivirían a una maratón, pero que se integrarían perfectamente entre una multitud de civiles. Se recogió el pelo en una coleta de punta antes de que la ilusión cambiara su color distintivo a un marrón menos notorio, y alteró ligeramente la forma de su rostro mientras lo hacía. Cambios menores como estos eran más fáciles de mantener y menos notorios que una transformación completa. Completadas las modificaciones exteriores, centró su atención en las cosas más sutiles que realmente venderían esta personalidad, porque ninguna cantidad de chakra podría disfrazar hábitos, debilidades o gestos. Sakura colocó una mano a cada lado del espejo del baño, respiró profundamente, sostuvo la respiración durante un instante y luego exhaló muy suavemente hasta que sus músculos se tensaron. Reúne tu yo, exhala tu yo, se repitió a sí misma con el familiar mantra que les habían enseñado en la academia. Considera que te hizo ser y descarta esas cosas innecesarias para convertirte en la persona que necesitabas ser para lograr tu objetivo. Reflexionando sobre ello, también fue un resumen preciso de su estrategia para salir con Sasuke. Al encontrarse con sus propios ojos en el espejo, como en sus primeros ejercicios de genjutsu con el árbol, Sakura cambió su postura y expresión, modulando su voz hasta que estuvo satisfecha de que en el improbable caso de que alguien a quien conociera estuviera en el área, nada en ella lo haría preguntar. «Oye, ¿no era esa Sakura? ¿Y quién era ese chico con el que estaba?» Las cejas de Itachi se alzaron apenas un poco cuando ella se dirigió a él mientras salía del dormitorio, bajando la formalidad de su discurso de una manera que la habría hecho sentir incómoda si toda la situación no la hubiera puesto incómoda. No de una manera grosera, como un «oye, tú a la Sasuke», no estaba vestida para llevar a cabo ese tipo de acto, sino mucho más cálidamente familiar de lo que su breve relación merecía. «Entonces, ¿cuánto me vas a hacer caminar con estos zapatos?», bromeó. ¿Y esos anteojos están realmente cerca de la graduación que necesitas? Aunque Itachi no fuera un especialista en infiltraciones, era experto en leer situaciones. Y aparentemente no tenía vergüenza. ¿Importa hasta dónde, siempre que se vean lindos?, preguntó amablemente, su lenguaje corporal cambiando a algo mucho menos reservado. Y no. Pero sí transforman el mundo de acuarela abstracta a película con un enfoque suave, por lo que son suficientes para su propósito. Esa amabilidad persistió durante la primera parte del día, aunque Itachi no sintió la necesidad de llenar el silencio entre ellos con charlas. El camino de árboles los llevó a la ciudad de tamaño mediano más cercana, que habían decidido que era la que tenía más probabilidades de tener un hospital completo, no solo las clínicas que atendían a las comunidades rurales. A diferencia del general Konoha, que tenía un mínimo de seguridad debido a sus pacientes shinobi, así como ocasionalmente asignaban chunin para vigilar a los suicidas, también tenían vigilancia a las 24 horas para los jounin gravemente heridos, este hospital no era difícil de infiltrar. Un flujo y reflujo de pacientes y visitantes impedía que los notaran en los pasillos. El genjutsu impedía que los notaran mientras revisaban los horarios y se deslizaban hacia la oficina vacía de uno de los médicos que tenía un día libre en la rotación. Itachi hojeó los papeles del escritorio hasta que descubrió la firma que necesitarían para falsificar una receta, memorizándola tanto como la letra del médico con el Sharingan activo. Otro minuto vio varias páginas de un talonario de recetas liberadas de un cajón cerrado. Mientras lo hacía, Sakura hojeó los tomos de referencia que colgaban de un estante en la pared del fondo hasta que localizó la enfermedad que buscaba y las opciones de tratamiento recomendadas. Señaló en silencio los medicamentos que quería, inclinándose para susurrarle más instrucciones sobre la dosis. Itachi escribió en silencio sus pedidos. El cartón que cubría el calendario de escritorio le proporcionaba la contraseña que necesitaba para acceder al sistema y, aunque su expediente simulado no tenía muchos detalles, había clonado básicamente el expediente de otro paciente con la misma enfermedad, pero mucho menos avanzada, modificando los detalles personales que pudo. No estaba demasiado preocupada. No resistiría un examen minucioso, pero no iban a darle a Male una razón para hacer algo más que echarle un vistazo. Unos minutos de inactividad en la farmacia le habían permitido saber que los médicos del hospital estaban usando la intranet para enviar notas en lugar de llamar por teléfono. Podrían haber robado directamente lo que necesitaban, pero no quería que despidieran a nadie. De todos modos, no esperaba que nadie lo comprobara dos veces. Algunas de las drogas eran caras, pero no había opiáceos entre ellas.
Podrían haber ido a otra farmacia en lugar de la del hospital, pero las probabilidades de que llevaran consigo algunos de los medicamentos a diario eran extremadamente bajas y, en este caso, contar con un farmacéutico un poco apurado y muy ocupado fue una ventaja. Con tanta gente pasando por allí durante el día, era menos probable que se acordaran de ellos. La visita a la farmacia que siguió a su allanamiento fue fructífera y sin incidentes, pero Sakura se sintió agradecida cuando abandonaron el recinto del hospital. El olor del asfalto calentado por el sol y la comida frita de los vendedores ambulantes reemplazaron el sutil hedor a antiséptico y ansiedad. Entonces, misión cumplida, se aventuró a decir Sakura. O al menos, la primera fase de un número indeterminado de etapas. Sí, convino Itachi distraídamente. Sakura pensó que se darían la vuelta y que tendría que soportar otro día de aislamiento incómodo, pero en cambio él dijo, ¿te gusta el taiyaki? ¿Sí? Respondió Sakura, perpleja, y luego se dio cuenta de que su entonación había convertido su respuesta en una pregunta. Sí, repitió. Itachi asintió y los condujo hacia una tienda cercana, donde Sakura descubrió que él compartía su predilección por las galletas rellenas de natillas. Itachi le preguntó a la mujer que atendía el mostrador cómo llegar al parque más cercano mientras aceptaba la bolsa, y le agradeció amablemente cuando ella sugirió que él y su novia podrían disfrutar de una que estaba un poco más lejos pero que había sido diseñada menos para atender a madres con niños pequeños. Sakura se habría contentado con seguirlo, mirándolo con curiosidad por la nuca, pero él parecía decidido a que ella caminara a su lado y después de la segunda vez que casi chocó contra su hombro cuando él se detuvo y la miró, ella obedeció. Ya he aceptado curar tus ojos, curar tu enfermedad y simular tu muerte. ¿Qué tipo de favor exactamente estás a punto de pedir que requiere taiyaki? Le murmuró, las palabras pronunciadas con la suficiente suavidad como para que el ruido de la ciudad las ahogara. Itachi la miró, arqueando una ceja y esbozando una leve sonrisa. Quizás debería señalar que el hecho de que un novio te invite a comer no debería considerarse un soborno, pero, me gustaría hablar de Sasuke. Así que, algo dulce, para acompañar lo amargo. La tensión le anudaba los músculos de la espalda y el cuello, pero Sakura resistió el impulso de fruncir el ceño. ¿Ah, sí? Preguntó con una ligereza artificial. ¿Estás reconsiderando tu posición? No. Sin embargo, la información que me proporcionó Jiraiya, aunque exhaustiva, fue clínica. Evaluaciones de profesores, psicólogos, consejeros de duelo. Me gustaría escuchar sobre Sasuke de alguien que estuviera más interesado en él como persona, en lugar de como shinobi. No sé si alguna vez conocí a Sasuke tan bien como pensaba, admitió Sakura, sin mirarlo a los ojos, sino fijando su mirada en el primer brote de vegetación que anunciaba su destino. Pero te contaré sobre el que creía conocer. Kakashi tenía la persistente sensación de que el fenómeno que estaba experimentando se podía llamar ansiedad por separación, lo que lo ponía a la par de los perros en apartamentos vacíos y los padres sobreprotectores. No era ninguna de las dos cosas, pero se encariñaba razonablemente con su pareja y Sakura tenía la costumbre establecida de casi morirse cuando él no estaba mirando. Le habían dicho, por supuesto, que ella se tomaría unos días de licencia médica y descansaría en la comodidad de un alojamiento civil en otro lugar, pero se sentiría tranquilo cuando ella estuviera frente a él y no antes. Había situaciones que eran inequívocamente íntimas, sin importar dónde o con quién sucedieran. El apareamiento era probablemente la que más se le venía a la mente a cualquiera, pero Sakura pensó que podía argumentar con solidez que la cirugía fuera del quirófano bien iluminado de un hospital requería más confianza. Después de todo, a menos que alguien trajera sífilis a la fiesta, el género no solía conllevar el riesgo de ceguera permanente. Si cometía un error aquí, no sería tan sencillo como pasarle el caso a otro médico y desearle mejor suerte a Itachi la próxima vez. En el mejor de los casos, sería una mutación celular benigna. En el peor de los casos, un cáncer altamente agresivo. En lugar de arrodillarse durante horas y horas, Hinata podría haber sido capaz de lograr eso sin un dolor insoportable, pero Sakura tenía menos práctica en Seiza. La cabeza de Itachi estaba apoyada sobre un cojín delgado en su regazo, sus piernas parcialmente levantadas a cada lado y su espalda apoyada contra la pared. Había separado cuidadosamente la parte de su cerebro que admiraba la estética de todo ese pelo largo y negro como la tinta que se derramaba sobre la almohada, la fugacidad desgarradora escrita en la piel pálida y los ojos profundamente ensombrecidos. No era sexual, en realidad. No era romántico, pero sí romántico.
Itachi pertenecía a una historia épica de amor, traición y asesinato, mientras que ella pertenecía al mundo cotidiano, a los ejércitos que lucharon y perdieron y ganaron y murieron sin dejar sus nombres atrás para que vivieran después de ellos. Su piel era suave y demasiado cálida bajo sus dedos mientras los colocaba en su lugar. Sus pestañas se sentían como mariposas caminando por la palma de su mano cuando abrió los ojos. ¿Pasa algo?, preguntó. Nada, murmuró Itachi, cerrando los ojos de nuevo. Ella esperó a ver si decía algo más, pero cuando él guardó silencio, ella cerró los ojos y presionó su chakra contra su carne. El daño era lo suficientemente terrible como para hacerla sentir pena por él, pero eso fue dejado de lado a favor de un análisis imparcial. La cirugía de chakra era mucho menos dolorosa que la cirugía regular y ahora que no tenía que esforzarse para ignorar una herida abierta en su abdomen, tendría suficiente control para silenciar el dolor a nada más que una incomodidad moderada. Su trabajo en el ojo trasplantado de Senpai le había dado una idea de cómo le gustaría proceder, pero la forma en que había elegido conectar el trasplante de nuevo al sistema nativo de Kakashi Senpai no era idéntica a la red de chakra que ya existía para apoyar el Mangekyou Sharingan de Itachi. Su sistema improvisado no era perfecto, no si Senpai todavía estaba experimentando pérdida de la vista, pero este desastre de daño nervioso, bueno, ella no lo habría declarado una mutación exitosa y estable del Byakugan. Cerró los canales, lo que hizo que su Sharingan dejara de funcionar temporalmente, para poder evaluar el daño celular sin distraerse con los canales destrozados o el extraño residuo de chakra que cubría algunos de los nervios que eran responsables de su dolor ocular neuropático crónico. Al menos, tenía cierta confianza en corregir esta parte. No hizo exactamente lo que había hecho con sus propios ojos, lo que podría haber creado canales de chakra que tenían la posibilidad de desestabilizar su doujutsu, pero su vista normal se restableció sin problemas. Sakura respondió a este éxito temprano con una evaluación lenta y minuciosa del enmarañado nido de canales de chakra que se conectaban entre diferentes regiones del cerebro y sus ojos, utilizando pequeñas cantidades de su propio chakra para iluminar los canales. Si Gozen-san no le hubiera enseñado a ser tan meticulosamente cuidadosa o si ella no hubiera cortado sus canales para empezar, probablemente los habría pasado por alto por completo. Itachi. El Sharingan no tiene una tercera forma, ¿verdad? Él se quedó muy quieto debajo de ella. Itachi. Le preguntó. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó. Aquí hay canales que, bueno, supongo que los describiría como venas colapsadas. Están ahí, pero tu chakra no ha estado viajando a través de ellos. No hay daño en los nervios y parecen, ¿qué parece? Le preguntó con marcada paciencia cuando su voz se apagó. Parece que soluciona algunos de los principales problemas causados por el Sharingan. La mayoría de ellos, creo. Tal vez todos. Son más pequeños que el primer conjunto de canales. Capilares, casi. Pero más complejos. Tan complejos que sería casi imposible duplicarlos para solucionar el problema de Kakashi Senpai, pero ahora que tenía una idea de cómo se suponía que debía lucir el sistema, tenía algunas ideas sobre cómo se podría corregir. Si puedes, deberías hacer uso de ellos, fue la respuesta de Itachi, que eludió hábilmente su pregunta original. Pero si el Mangekyou no era de conocimiento público como lo era el Sharingan, no parecía descabellado que existiera una tercera forma, incluso más secreta que la segunda. Antes de intentar desviar su chakra hacia los nuevos canales, comenzó a reparar el daño causado por y hacia sus otros canales. Pero cuanto más daño sanaba, más difícil se volvía seguirle el rastro al otro conjunto de canales, casi como si se estuvieran alejando de los canales sanos. ¿Qué tienes que hacer para activar este?, murmuró para sí misma mientras luchaba. ¿Provocar un daño catastrófico irreversible en tus propios ojos? Itachi no respondió y ella abandonó el intento de curar los canales dañados, concentrándose en cambio en intentar abrir los recién descubiertos. No dio resultado. Tu doujutsu es muy molesto, le dijo Sakura a Itachi mientras se devanaba los sesos buscando una solución. ¿Cómo se activa la segunda fase? La de Senpai fue cuando integré el ojo, pero no puede ser que siempre funcione así. Itachi se quedó callado tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Y cuando lo hizo, casi deseó que no lo hubiera hecho. Especialmente cuando, después de otro silencio profundo y sangrante en el que se maravilló de lo terrible que era el Sharingan, le dijo la manera habitual en que uno obtenía un Sharingan eterno. Realmente creo que el Byakugan es la mejor opción en este caso, bromeó débilmente mientras sus dedos temblaban contra su piel. Sintió que se estaba agotando, perdiendo el control de la precisión que exigía el chakra médico, y reprimió el horror.
necesitaba pensar con la cabeza, no con el corazón. Lo pensó, examinó esa condición extremadamente específica para desencadenar una mutación que resultó en el Mangekyo, comparándola con lo que sabía sobre el desarrollo de la primera fase del Sharingan. Es químico, concluyó en voz alta, el temblor de sus dedos se había transferido a su voz. No se trata de la situación en sí. Se trata de las respuestas del cuerpo a la situación. Se estimulan ciertas regiones del cerebro, lo que a su vez produce una cascada de sustancias químicas y hormonas que se liberan. Sakura se quedó en silencio, sus ojos se abrieron de golpe ante la revelación, su cabeza se inclinó hacia abajo para poder fijar su mirada en Itachi. Kanashibari. Esa fue su respuesta. Por favor, no luches conmigo, le susurró a Itachi, cerrando los ojos al mismo tiempo que abría su mente a una imagen de Sasuke como lo había visto en el bosque, hirviendo de chakra corrupto y con los ojos muy abiertos por el odio. Ella lo reconstruyó meticulosamente, desde el aroma de su jabón hasta la tenue capa de humo, su cabello moviéndose mientras se giraba para enfrentarlos, su rostro torcido no en las líneas fríamente furiosas que había usado en realidad, sino en esa mirada al borde del control que había usado cuando se enfrentó a Naruto en ese techo todos esos años atrás. Cuando se trataba de las personas que importaban, Sasuke perdía todo ese aplomo frío que le gustaba fingir que llegaba hasta los huesos. Sintió que Itachi se tensaba, pero él no empezó a desmantelar su genjutsu. Ni siquiera cuando Sasuke le gruñó con una voz como la de un animal herido, exigiéndole. ¿Por qué? Ahí está, pensó Sakura con una mezcla de culpa y satisfacción mientras esos canales de sombra ganaban definición. Mientras hacía girar los sentimientos de Itachi hacia Sasuke y sus recuerdos en una herramienta finamente pulida, la culpa se desvaneció hasta que solo se concentró en el resultado, en abrir el camino incluso si tenía que pavimentarlo con dolor. Y ella lo hizo. La conversación entre Sasuke e Itachi dio un giro, se retorció, la moneda giró y aterrizó para revelar la fuente a ese odio profundo y rugiente. Dejó que su mente alimentara a Sasuke con las palabras para expresar su traición y su ira. Y fue la esperanza de Itachi, su profunda creencia en la fuerza de su hermano lo que avivó el furor de toda esa emoción purulenta, aunque fue Sakura quien hizo que Sasuke dijera. Entonces, sigue adelante. Sálvame, y se clavara un cuchillo en los ojos, liberándolos de sus cuencas y ofreciéndolos como favores sangrientos. En realidad, no se podía extender la mano y arrancar los ojos como si fueran uvas, pero la piel era fina y delicada. En realidad, no sabía si alguien tendría el control suficiente para arrancarse los ojos sin dañarlos, incluso si no podía sentir dolor. Pero un genjutsu podía ser un mundo de mentiras probables, de cosas que podrían ser, y la realidad importaba menos que la creencia. Los canales estaban abiertos, eran distintos, pero no fluía chakra por ellos, y Sakura sabía que no habría otra oportunidad como esta. Incluso si Itachi se ofrecía como voluntario para una mayor tortura emocional, él mismo era demasiado del tipo genjutsu como para permitir que una ilusión lo impactara de esta manera una segunda vez. Entonces, ¿qué demonios? Se exigió a sí misma. Era al menos en parte una respuesta a la angustia emocional. Ella había demostrado esa parte de la teoría. Si el Mangekyo era un animal en peligro de extinción, el Mangekyo eterno era una bestia legendaria. Itachi solo había podido citar un único ejemplo conocido y probado, que cualquier idiota sabía que no formaba un patrón de datos, pero era una base suficiente para que una leyenda echara raíces. Era poco probable que la familia hubiera realizado experimentos en el sentido de Orochimaru buscando los límites de las posibilidades del término, por lo que solo tenían ese único éxito para seguir adelante. Lo que puede haber llevado a algunas creencias erróneas. Por ejemplo, la cláusula de pariente de sangre cercano, ¿por qué incluirla? El Sharingan era un Denjutsu joven. Cualquiera que tuviera una forma activa de él era un pariente de sangre cercano. Se habían producido muchos matrimonios entre primos para aumentar las posibilidades de transmitir el Sharingan. Entonces, en teoría, cualquier Sharingan serviría, siempre y cuando no fuera el par con el que naciste. ¿Pero por qué? Tal vez, pensó, no son tanto los nuevos ojos, sino el chakra. No puedo duplicar la memoria residual de las habilidades únicas ni nada, pero ya ha llegado hasta aquí medio ciego y moribundo. No puedo imaginar cómo sería si no estuviera tratando de destruirse a sí mismo. El chakra era tan distintivo como las huellas dactilares, pero si pudiera borrar esa huella de alguna manera, si ella fuera una mente maestra criminal, podría tener una mejor idea de cómo se podría hacer eso. Si la academia tuviera un curso de posgrado en teoría del chakra y ella lo hubiera completado, podría tener más confianza en que no se produciría ningún mal.
Lo que tenía en cambio era el conocimiento de que el chakra de cualquier Jinchuriki podía ser contaminado o influenciado por su Bijiki. No había ninguna razón por la que lo que funcionaba a escala macro no fuera tan efectivo a escala micro. Tiene que ser lo suficientemente diferente, pensó Sakura, mordiéndose con fuerza el labio inferior mientras devolvía una pequeña cantidad de su chakra a su estado natural, en oposición al chakra estrictamente controlado que se usa para los jutsus médicos, dentro de los ojos de Itachi. Sintió que su respiración se entrecortaba ligeramente ante la incomodidad del chakra en bruto de otra persona dentro de su cuerpo y sintió que automáticamente comenzaba a dispersar el genjutsu. Itachi, dijo bruscamente, antes de que los canales de sombra pudieran comenzar a desvanecerse, activa tu Sharingan. Él obedeció y el chakra inundó los canales que no se habían usado anteriormente. Sakura abrió los ojos al mundo real y lo miró, quitando las manos que habían apoyado sobre su rostro. Sus párpados se abrieron y esos ojos rojos como el infierno se encontraron con los de ella. Dudo que sean tan poderosos como los reales, le dijo Sakura suavemente, pero como la única persona con los reales que conoces está muerta y enterrada, creo que el hecho de que no te quedarás ciego por el uso de tu Doujutsu es un buen premio de consolación. Itachi parpadeó, el rojo dio paso al negro y la miró con una expresión inescrutable. En efecto. Cualquiera que sea la intención de la naturaleza para Itachi, la crianza había asegurado que él fuera habitualmente inescrutable. No fue solo la autoconciencia lo que le informó de esto. Sus maestros y mentores se habían sentido complacidos y luego preocupados por su autocontrol. Su única novia de su único y condenado intento de fingir normalidad, porque tenía 17 años y se asoció con Kisame, quien recibió con los brazos abiertos todos los placeres de la vida y no veía por qué su pareja debería vivir la vida de un asceta sin al menos probar las cosas que disfrutaban los hombres normales, porque tal vez no era el mártir perfecto, porque era aceptable que incluso los ninjas renegados de clase S rompieran la fachada de indiferencia perfecta y fría cuando se trataba de una mujer y, a veces, se cansaba mucho de ser Uchiha. Itachi le había hecho saber que ella siempre había sentido que la había mantenido a una distancia emocional. Por supuesto, ella también había insinuado en la misma conversación que su falta de búsqueda sexual agresiva hacia ella era en realidad una falta de atracción, lo que había minado su confianza en sí misma y la había hecho sentir indeseable y, por lo tanto, el colapso de su relación era culpa suya. El Itachi de aquellos días había sido un adolescente torpe incluso a pesar de la falta de hormonas desenfrenadas. No había tenido ni el coraje ni la inteligencia emocional para intentar explicarle que la búsqueda del género opuesto por el coito en sí no le atraía, pero si ella primero hubiera permitido que se desarrollara una relación real y luego se hubiera convertido claramente en la agresora, los indicios sutiles de atracción sexual no eran algo que él hubiera sabido interpretar en ese momento, ya que parecía carecer de ese instinto innato para ello y la mayoría de los más evidentes eran francamente desagradables. Itachi podría haber estado dispuesto a compartir más de su cuerpo de lo que lo había hecho. Había estado tentado de señalar que las breves citas permitidas por su exigente misión y su programa de entrenamiento no habían logrado hacerla mucho mejor que una extraña incluso después de salir durante un año, pero a esa altura ya era consciente de que acostarse con perfectos desconocidos era considerado un logro para la mayoría de los hombres. Sin embargo, incluso sin sus peculiaridades, toda una vida de entrenamiento lo habría hecho cauteloso respecto a una intimidad tan vulnerable. Sin embargo, allí estaba, años después, desconcertado por un tipo muy diferente de intimidad vulnerable y encontrando ese escudo de inescrutabilidad desafiado por lo que a primera vista había sido una joven kunoichi modesta. Cuando alteró sus planes, aceptó que habría riesgos y complicaciones. Sin importar las conexiones de Jiraiya, asumió que sería difícil para el sabio encontrar un ninja médico que fuera hábil y estuviera dispuesto a conspirar con un asesino en masa. Así que no había esperado mucho de Haruno Sakura en esos primeros días. Ahora la observaba de la misma manera que observaba a Kisame, con la conciencia de que una persona que una hora había sido un aliado, tal vez incluso un amigo, podría volverse contra él en la siguiente. Ella había sido una posible amenaza desde el momento en que la habían leído, desde el segundo en que le había permitido tocarlo con sus manos iluminadas con chakra, pero su evaluación de ella como un peligro real y presente había esperado ese instante en el que, sin una sola señal con la mano, lo había sumergido profundamente en un genjutsu tan texturizado, tan estratificado que no habría avergonzado a ningún miembro del clan Uchiha. Incluso aquellos pocos que habían logrado Mangekyo. Había una cierta mirada en sus ojos cuando él abrió los suyos y vio a través de la lente del Mangekyo eterno por primera vez que lo había helado.
Haruno Sakura había demostrado ser una criatura de emociones cálidas y listas estos últimos días. No poco profesional, no, pero más dispuesta a dejar atrás impresiones bien arraigadas de lo que él esperaba. Incluso con las circunstancias atenuantes, debería haber sido difícil para ella dejar atrás lo que él había hecho. Había anticipado tácticas pasivo-agresivas, sino un desagrado absoluto. Sakura no había mostrado nada más que cierta cautela en ese primer día, que había sido la primera señal de que había más en esta kunoichi de lo que los grandes ojos verdes y el cabello rosa algodón de azúcar sugerirían. Incluso entonces, no había previsto ese momento de descuido en el que ella apartó las manos y sus ojos se encontraron con los de él. Habría entendido el miedo, ya sea como respuesta instintiva a la visión de sus ojos o en anticipación de la represalia del genjutsu, o incluso el orgullo, que habría estado plenamente justificado dado lo que ella había logrado, pero lo que había visto en cambio fue la mirada dura y satisfecha de una kunoichi que no estaba sorprendida por su propia competencia. Era convincente, esa confianza en sí mismo justificada. A pesar de todos los momentos de kunoichi bien hablada, educada y amable que había visto en los varios días que habían compartido, fue solo entonces que pensó que ella era poderosa e innegablemente carismática. Un día, quizás un día muy pronto, el mundo sabría que ella era una fuerza a tener en cuenta. Siempre y cuando, por supuesto, sobreviviera lo suficiente para que su leyenda floreciera. ¿Puedo preguntar por qué no elegiste convertirte en un ninja médico? Preguntó Itachi mientras se unía a la kunoichi en el Engawa, a donde se había retirado después de hacer lo que pudo para facilitarle la respiración y disculparse por no poder recrear el mismo milagro que había obrado con sus ojos. Tienes la habilidad. Eso podría ser cierto, afirmó ella mientras se movía para observarlo mientras se acomodaba a su lado. Pero la habilidad no lo es todo. Dudó un momento antes de fijar sus miradas en un tono casi confrontativo, esos grandes ojos verdes ahora entrecerrados y evaluadores. Soy una cobarde, afirmó descaradamente, con calma, como si alguien más admitiera que le gusta el color azul o que prefiere el udon frío. Ser una ninja médico se convertiría en mi excusa. Para no actuar, para delegar el peligro a otros. Al final, podría no haber sido una ninja médico en absoluto, solo una médica. Es fácil, cuando hay otros allí, hacerse a un lado cuando están ruidosos y ansiosos y todo lo que puedes pensar es en cuánto te va a doler cuando te golpeen. Sus hombros se encorvaron ligeramente hacia adentro ante esa admisión, como si su recuerdo de heridas pasadas fuera tan nítido y presente que mencionarlo fuera revivir la sensación. Se preguntó entonces cuán diferente sería elaborar un genjutsu tan terrible y envolvente sin la ventaja de Sunjutsu. No creo que hubieras dejado que tu miedo te conquistara, se ofreció en voz baja. Él esperaba que ella se sonrojara o se mostrara reacia. No esperaba que dijera, como si te hubiera conquistado. Esta vez no hubo un casi en la destrucción de su fachada. Una conmoción sazonada con ira brotó de su interior, encontrando expresión en su rostro y en su lenguaje corporal. Su cortesía habitual se evaporó bajo la inesperada fuerza de su propia respuesta. Le habían llamado, y se lo merecía, algunos epítetos verdaderamente desagradables, pero nadie había insinuado nunca que fuera un cobarde. La mayoría de esas personas que le lanzaban apodos habían sido como el viento que sopla en Ewa para un pez que habita en una cueva en Kumo. Nunca había sentido que sus opiniones agitaran el tranquilo lago de sus emociones. Solo aquellas personas cuyos pensamientos valoraba tenían la capacidad de hacer que su ira ardiera rápidamente e indignada. De alguna manera, en esos pocos días Haruno Sakura se había convertido en uno de esos pocos selectos. ¿Ah, sí? Fue solo una sílaba y no levantó la voz, pero puso en ella todo su desagrado. Sakura entrecerró los ojos, pero no se inmutó. En todo caso, sus hombros se enderezaron y dejó de estar en postura defensiva, se inclinó ligeramente hacia adelante y apretó los puños contra el borde del engawa con tanta fuerza que pudo oír cómo la madera crujía en protesta. Estás basando tus acciones en información de segunda mano y en una impresión de tu hermano que está casi una década desactualizada. ¿Tienes miedo de descubrir en qué se ha convertido Sasuke después de todos estos años? Eso es un poco insolente para un conocimiento que se ha producido durante menos de una semana, replicó Itachi con frialdad. Y sea lo que sea o no sea Sasuke, es culpa mía. Yo lo convertí en lo que es. Y confío en que mi hermano fuese lo bastante fuerte como para que lo templara lo que yo hice, en lugar de destrozarlo. No se había dado cuenta de que se había inclinado hacia adelante sin darse cuenta hasta que Sakura imitó su postura, lo que los acercó incómodamente. Pero él no se apartó y ella tampoco lo hizo. Quiero cambiar los términos de nuestro acuerdo, le dijo Sakura.
Antes de corregir esto y extendió una mano sobre su pecho mientras la otra permanecía apretada contra el borde del porche, quiero ver a Sasuke con mis propios ojos. No, no solo verlo. Hablar con él. Y luego regresaré y te mostraré en qué se ha convertido. Entonces podrás reevaluar este plan. Itachi escrutó su expresión, buscando pistas sobre por qué de repente se había vuelto tan atrevida. ¿Qué ha cambiado? ¿No habrías dicho esas cosas hace solo unos días?, exigió. Dicen que la familiaridad genera desprecio, pero no creo que eso sea cierto. La familiaridad solo nos recuerda que incluso las personas que respetamos y tememos son humanas. La familiaridad genera una conciencia de falibilidad. Te respeto más y te temo menos que cuando nos conocimos, lo que me hace estar dispuesta a decir algo, pero siempre he pensado que estabas equivocado. Y no es solo que no creo que Sasuke tenga el tipo de fortaleza mental con la que estás apostando. Es que tus planes simplemente se detienen, así de simple dijo, apartando la mano de su pecho y chasqueando los dedos para ilustrar su punto. Una vez que hayas detenido lo que sea que te hizo cambiar de opinión acerca de morir bajo la espada de Sasuke, ¿qué pasará entonces? ¿Mueres y lo conviertes en nuestro problema? Le das tus ojos y encuentras tu paz, mientras nosotros descubrimos en qué se convierte tu estúpido e inestable doujutsu cuando lo conectas a su cerebro. Espetó Sakura. ¿Estúpido? Repitió Itachi sin comprender, frunciendo el ceño. Estúpido, insistió Sakura con firmeza. Por lo que has admitido y lo que sé de Senpai, tus estados de Mangekyo proporcionan capacidades muy diferentes que difícilmente parecen estar relacionadas. El Byakugan generalmente varía solo en la distancia en la que uno puede usarlo. Es estable, como heredar el color de pelo de tus padres. Tus ojos son como infectarte voluntariamente con un parásito hasta ahora desconocido y esperar que sea simbiótico. Pero me estás distrayendo. Sasuke. Quiero verlo. Quiero que lo veas. Mi hermano no ha sido tu compañero de equipo en años. Nos conocemos desde hace apenas unos días. Sospecho que no es por su bien ni por el mío que estás siendo tan agresivo con esto. Los músculos de la mandíbula de Sakura se tensaron. Si solo se tratara de ti y Sasuke, sería asunto tuyo, pero no lo es. Si te vas y Sasuke se convierte en una amenaza para la aldea, ¿a quién crees que enviarán a cazarlo? Sin ti, solo tenemos un ninja realmente capaz de combatir al Mangekyo Sharingan. Y es mi compañero. Sus labios eran una delgada línea de tristeza que subrayaba la expresión dura de sus ojos. Incluso si Gana dijo en voz baja, Kakashi-senpai podría no recuperarse nunca de esto. Tal vez eso haga que suene como si yo pensara menos en él de lo que tú piensas en tu hermano, pero la confianza real, el respeto real, el amor real, no se construye sobre las ilusiones que muestran al mundo. Se trata de la persona que son en esencia. Conozco a Kakashi-senpai. ¿Conoces a Sasuke? Itachi suavizó su tono, controlando su ira e irritación. Lo he cuidado toda su vida. En la cuna, cuando era un bebé, cuando era un niño. Estuve allí cuando estaba aprendiendo a hablar con oraciones completas. Cuando prefería masticar su shuriken de madera que practicar con ellos. Cuando se las arregló para luchar contra las expectativas de mi padre sin llegar a resentirme por ellas. Solo conoces a Ataque Kakashi desde hace unos pocos años. Dudo que conozcas a tu compañero tan bien como crees. Sakura le frunció el ceño y él se dio cuenta de que no podía resistir la tentación de sonreírle, dándole un golpecito en la frente con suavidad mientras su enojo disminuía a un nivel manejable. No pongas esa cara, la reprendió. Te ofreceré un compromiso. Tendrás algo de tiempo antes de nuestro próximo contacto. Si te encuentras con Sasuke, prometo escucharte y considerar todo lo que tengas que decirme sobre él. Pero eso es todo. ¿Qué parte de eso es un compromiso? Preguntó Sakura incrédula. No soy tu compañero, Sakura respondió Itachi. Soy tu líder en esta misión. Estás aquí para brindar un servicio específico. Puedes sentirte libre de ofrecer consejos, pero a menos que se relacionen directamente con mi salud, no me siento obligado a aceptarlos. Entiende que no te he compartido todas las razones por las que actúo como lo he hecho. A cambio, siempre que no uses tus habilidades de genjutsu para intentar manipular lo que observes para que se adapte a tus propios prejuicios o intentes manipular mis emociones, te permitiré no solo que me lo digas, sino también que me muestres a Sasuke. Aunque Sakura no parecía satisfecha con esto, asintió brevemente en reconocimiento de su decisión. Los cómodos silencios que había disfrutado después de que ella superó su nerviosismo inicial fueron reemplazados por un incómodo interludio lleno de lenguaje corporal cerrado. Cuando habló, fue para decir, si no me voy pronto, Senpai literalmente perderá a los perros.
¿Tienes alguna idea de cuándo planea Akatsuki actuar contra el próximo Big? Porque por más divertido que sea alimentar a Kakashi-senpai con una historia sobre escabullirse para encontrarse con un novio secreto o algo así, es poco probable que me entere de las noticias hasta que regresemos a la aldea si estuviéramos en una misión. Itachi ya lo había considerado y tenía una solución preparada. ¿Estás familiarizado con los animales contratados? Sí. ¿Por qué? Podremos encontrarnos aquí si Akatsuki toma otro Jinchuriki y tú recibes la noticia de la captura a tiempo, pero la mayoría de los Big restantes pertenecen a países no aliados. Hay una buena posibilidad de que hagan todo lo que esté en su poder para ocultar la repentina reducción de su fuerza militar, que es en gran parte la razón por la que Akatsuki puede operar con tanta impunidad. Podría enviar un mensaje a Konohagakure, pero como señalaste, eso no es garantía de que estés en la aldea. También existe la posibilidad de que consideres necesario contactarme. ¿Y los animales contratados son la solución a este dilema? Itachi inclinó la cabeza y mordisqueó con fuerza el costado de su pulgar, manchando de sangre la madera. El chakra retorció el espacio y el tiempo, emitiendo un llamado entre este porche y dondequiera que el asesino hubiera elegido posarse. Emergieron en un silencio puntuado solo por aleteos, la formación ejecutó un giro cerrado para aterrizar en un semicírculo disperso a sus pies. No todos los cuervos que ahora los observaban con ojos brillantes e inteligentes estaban directamente vinculados a Itachi, sino que era su conexión con los miembros vinculados del asesinato lo que permitía que el jutsu de invocación funcionara para ellos. Un vivo sentido de la curiosidad, una naturaleza amante de los rompecabezas y una sorprendente disposición a ayudar cuando les apetecía eran lo que los impulsaba a acudir, por lo que Itachi nunca sabía exactamente cuántos cuervos responderían a su llamado. Había tirado de los hilos que lo unían a sus 12, pero había más de 20 pájaros presentes en el césped. Algunos días y horas habrían producido menos. A veces había tenido casi 100 pájaros respondiendo. Shoma saludó a la hembra grande y algo andrajosa que había sido su primera compañera. Muchacho lo saludó a ella a cambio, agachando la cabeza en un breve movimiento que fue superficialmente deferente. Había causado un revuelo en el clan cuando el heredero había ido en contra de la tradición y se había asociado con un cuervo. Se lo había justificado a sus padres señalando lo ventajoso que sería un compañero aviar en términos de vigilancia, pero la verdad era que simplemente le había gustado el rudo y maternal Corvus. Ella se acercó de un salto a los dos, con la cabeza inclinada hacia un lado mientras evaluaba la situación antes de dirigir una mirada inquisitiva a Itachi. Esta es Haruno Sakura, explicó. Me está ayudando con el asunto de mi hermano. Eso provocó una reacción, ya que las alas se desplegaron parcialmente y un coro de silbidos testificó que Sakura no era la única que desaprobaba sus planes. Ignoró tanto la protesta como la expresión ligeramente petulante que se expresaba bajo las cejas enarcadas. Ella me mantiene con vida hasta que termine la obra, reprochó, lo que provocó una reacción menos hostil. Ahora dijo en voz baja, mirando a los pájaros reunidos, la comunicación entre nosotros será difícil, así que apreciaría que uno o dos de ustedes le prestaran su ayuda a Sakura. Si bien no son tan fuertes como los lazos contratados entre shinobi y animales, los lazos dentro del asesinato serían suficientes para permitirles localizar a sus propios animales contratados, quienes a su vez podrían encontrarlos sin dificultad. Sakura soportó pacientemente el clamor que vino después cuando los cuervos se agruparon a su alrededor y la bombardearon con un aluvión de preguntas que surgieron tan fuerte y rápido de tantos picos diferentes que ella simplemente se quedó perpleja, y tal vez un poco apenada, cuando un cuervo joven se posó sobre una rodilla y otro se posó sobre su hombro. El cuervo que había reclamado su hombro, una hembra casi tan grande como un cuervo, con un pico lleno de cicatrices y una extraña raya de plumas blancas que le cortaban sobre un ojo y la parte posterior de la cabeza, extendió la mano y le pellizcó suavemente la oreja. ¿Hay alguien en casa que se enoje si hacemos un contrato contigo? Preguntó con voz áspera. Sakura hizo una mueca. Si no pregunto, la respuesta será claramente sí. Se mordió el pulgar y manchó las tablas de madera con sangre. Mientras el humo de la invocación se desvanecía, un gato delgado con ojos azules verdosos los observó a todos antes de parpadear con desdén. Ya veo, dijo, moviendo la punta de su cola con desdén. Estoy seguro de que hay una razón fascinante por la que estás colaborando con Uchiha Itachi, pero primero exijo saber por qué hay cuervos posados sobre mi persona. Incluso si mi persona últimamente me ha dejado muy desconsideradamente para que me ocupe de la gentuza que está tratando nuestra casa como una vía pública.
Soudai suspiró Sakura, pero el cuervo que tenía sobre el hombro revoloteó hasta el suelo y aterrizó de forma que su pico casi tocó la nariz del gato. Para mérito del gato, no se inmutó, aunque sus bigotes movieron con irritación. ¿Sí? Dijo arrastrando las palabras. Mi nombre es Michi, respondió el cuervo, esa pequeña a la que has puesto a temblar se llama Yoko. ¿Y? Seguramente no esperabas que me interesara tu nombre. Si por alguna razón estás ofreciendo tus servicios a Sakura, creo que mis propias habilidades como acompañante son más que suficientes sin tener que meter a nadie de la familia de los Córvigos en esto. A menos que tengas una habilidad secreta para desarrollar alas y volar, lo dudo, respondió Michi, alborotando sus propias alas para reforzar el punto. Necesitaré a alguien que transmita mensajes entre Itachi y yo, interrumpió Sakura, lo que le valió una mirada del gato. No es que no confíe en que puedas rastrearlo, es una cuestión de eficiencia de tiempo. No te estoy reemplazando, te estoy complementando. Contratando tareas especializadas. No solo me pides que acepte que los perros desprendan su pelaje en mi espacio, sino que ahora me someterás a los pájaros, dijo, sollozando. Oh, muy bien. Haz tus contratos. Y luego dijo, volviendo esos ojos cortantes hacia Itachi, me lo vas a contar todo. La pura frustración que la terquedad de Itachi había inspirado solo se vio ligeramente atenuada por el schadenfreude de someterlo a Soudai, por lo que el tema de Sasuke estaba en el primer plano de su mente mientras viajaba de regreso a Konoha. Aunque eso no la hizo completamente ajena al gato que se había colocado sobre sus hombros y que estaba evitando diligentemente que los cuervos se posaran sobre ella, eso solo pareció alentar a Michi a intentar entablar una conversación mientras volaba. La conversación también fue interceptada diligentemente. El cuervo mayor pronto dejó de fingir que hablaba con Sakura y, en cambio, se vinculó, si se podía llamar así, con su compañero animal. Sakura podía contar con una mano la cantidad de palabras que Yoko había aportado durante su viaje, siempre en voz baja y tímida. Soudai, ¿podrías bajarte, por favor? Preguntó Sakura. Me estás haciendo sudar la nuca. Me lo agradecerás más tarde, fue la respuesta de Soudai. Probablemente tengan piojos. Había levantado un poco la voz para asegurarse de que Michi lo había escuchado, lo que desató un debate sobre los méritos relativos de los gatos y los pájaros. Se quedó en gran parte con pensamientos sobre su antiguo compañero de equipo y, a diferencia de sus primeros años de adolescencia, ninguno de ellos fue agradable. Cuando él desertó de la aldea por primera vez y ella había estado hablando sobre la posibilidad de su regreso con Naruto, su opinión sobre Sasuke aún no había tenido tiempo de agriarse y ella todavía había estado operando bajo el hábito de larga data de poner la mejor cara a sus acciones. Luego vinieron esos amargos años intermedios, que luego se desvanecieron con el paso del tiempo y preocupaciones más inmediatas. Para cuando Naruto regresó de su viaje de entrenamiento y encontraron tiempo para hablar durante su misión de recuperación, ella pudo tratar el tema con una gentileza que provenía de la distancia emocional. Su tiempo con Itachi, escuchar sus planes, considerar las consecuencias, eso había traído toda la amargura rugiendo de nuevo a la vida, sin la nostalgia rosada que Naruto parecía inspirar tan fácilmente. Después de haber recibido abusos de civiles en lugar del Uchiha ausente y de escuchar los susurros no demasiado silenciosos de los otros shinobi, su generosidad inicial había menguado. Cualquier calidez persistente se había ido apagando a medida que ascendía de rango, volviéndose muy consciente del tipo de fuerza militar potencial que Sasuke había traído consigo, y del potencial de que un día se utilizaría como arma contra la aldea. No era como si no hubiera sido consciente de eso cuando fue a Orochimaru. Los Sannin acababan de organizar una invasión que se había cobrado la vida de demasiados de sus hermanos y hermanas de armas. Cualquiera que se vendiera a alguien así merecía mucho más que solo la pérdida de su buena opinión. Ella se había sentido atormentada por esa luz loca y brillante en sus ojos cuando le habían dado su primera muestra del poder que el Sannin podía ofrecer, ese sello arrastrándose por su piel. Reconoció el mismo tipo de miedo y desconfianza que había experimentado cuando el fuego y el olor a carne quemada todavía la hacían temblar. Solo que esta vez no había ningún ejercicio de construcción de confianza, ningún Kakashi-senpai para guiarlos a través de sus diferencias. Kakashi-senpai no dijo nada al respecto. Ella no tenía ningún deseo de superarlo. No estaba terriblemente molesta por el optimismo de Naruto sobre Sasuke. La capacidad de Naruto de ver solo lo mejor en las personas podría ser casi entrañable excepto por su convicción de que algún día alguien lo iba a decepcionar muy gravemente, pero ella esperaba algo mejor de Uchiha Itachi. Uno podía aprender a perdonarle a alguien muchos defectos personales.
Kami-sama sabía que ella seguramente tenía algunos propios. Pero la deslealtad no era uno de los defectos que habían sido educados para tomar a la ligera. La academia no tenía la intención de producir shinobi capaces simplemente. Konohagakure quería que sus shinobi sirvieran no por dinero o fama, sino por una raza de patriotismo que sobreviviera a la captura y la tortura, que estuviera más arraigado en sus huesos que el amor o la lujuria. Uno nunca perdona a los traidores. Sakura pensó que había superado su fase rencorosa, pero cuando sus pies impactaron casi en silencio contra las ramas de los árboles, descubrió que esperaba que Sasuke se arrepintiera de lo que había hecho. Bueno, pensó para sí misma, lo descubriré pronto. A mitad de camino hacia la aldea, interrumpió la conversación de Souda y Michi para enviar a sus dos cuervos volando hacia Jiraiya. Él le debía un favor por no advertirle sobre Itachi y si alguien tenía alguna idea debajo de qué roca podría estar escondido Orochimaru, ese sería él. Y, afortunadamente, después de haber servido con los cuervos de Itachi, Michi y Yoko tenían un par de trucos para localizar al sabio errante. Mata a tus héroes. Sakura hizo una mueca mientras desataba y desenrollaba su sudoroso shemak, que apestaba a gato. Echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera mirando, aunque las calles estaban casi vacías mientras el crepúsculo atraía su capa hacia el cielo, la metió en una bolsa y se rascó la nuca con ambas manos. Menos mal, murmuró en referencia a su antiguo animal, que la había abandonado por la tentación del mercado de pescado que estaba cerrando. Todas las ventanas de su casa estaban a oscuras cuando se posó en el balcón y entró, pero Sakura se tensó al percibir las sutiles señales de la presencia de alguien. Sus cuchillos estaban en sus manos casi antes de que su mente consciente reconociera la intrusión, pero antes de que pudiera investigar, la lámpara de su mesilla de noche se encendió con un clic agudo. La bombilla de bajo voltaje proporcionaba suficiente luz para ver, pero no para cegar. Lo que vio la hizo decir: «Senpai, tenemos que hablar sobre los límites». Kakashi-senpai estaba tumbado en la cama, con un brazo detrás de la cabeza y con el otro hizo un gesto para desestimar su objeción. Sakura envainó sus armas distraídamente y se acercó sigilosamente. ¿Está todo bien? No te estás desangrando en mi cama o algo así porque eres un idiota testarudo, ¿verdad? Creo que eso es una violación del código senpai/kawaii, llamar a tu amado mayor con nombres desagradables, comentó Kakashi-senpai, moviéndose hacia un lado y levantando parcialmente su brazo para que su cabeza quedara apoyada sobre su mano. ¿Ah, sí? ¿Amado mayor? No sabía que Genma o Raido estaban aquí, bromeó Sakura, inclinando la cabeza hacia una mano mientras la otra le sostenía el codo. ¿Debería ir a saludarte? ¿Es esa la forma de tratar al hombre que ha estado esperando sin dormir tu regreso? Estabas durmiendo la siesta en mi cama. Un recuerdo de la queja de Souda y sobre la gentuza se escabulló en su mente. Espera, senpai, ¿no has estado, ya sabes, quedándote aquí, verdad? Bueno, eso no significa que no estuviera preocupado, respondió Kakashi-senpai, ignorando por completo su segunda pregunta. Por las historias que Naruto contaba, Sasori te hizo escupir como a un kebab. Sakura hizo una mueca y dejó caer las manos a los costados ante esa imagen en particular. El dolor, el agotamiento y la medicación habían mantenido alejados los peores terrores nocturnos antes de que se encontrara con Itachi. El ninja renegado de clase S en la habitación de al lado la había mantenido con un sueño lo suficientemente ligero como para que no hubieran sido un problema mientras compartieran una casa. Un regreso a la comodidad y seguridad de su propio hogar, contrariamente a lo que se podría intuir, cambiaría eso. Necesito una ducha, anunció de repente, porque podía sentir el frío subiendo desde lo más bajo de su vientre, tensando sus músculos, dificultándole la respiración bajo el peso opresivo del terror que esperaba derramarse sobre ella. La primera conmoción de la intrusión, que había llegado antes del dolor. El desesperado por favor deje que el dolor se detenga, vuele, una respiración más, vuele, junto con el conocimiento de que si el dolor se detenía, ese sería el final. Se obligó a ir despacio mientras tiraba del cordón, a intercambiar el dolor por la supervivencia. El estómago le dio un vuelco y Sakura tuvo que concentrarse en su respiración mientras caminaba hacia el baño. Mantener la compostura y no tragar la cena fue la primera victoria. Alejar la tentación de sumergirse en un cálido y relajante genjutsu fue la segunda. Había mecanismos de defensa, y ningún shinobi que hiciera carrera en una especialidad de combate sobrevivía mucho tiempo sin ellos, y luego estaban las adicciones. Comenzaría con un escape de los terrores nocturnos, pero no terminaría allí.
Habría excusas, razones, hasta que no las necesitara porque no quedaba lo suficiente de ella fuera de la adicción como para necesitar justificarla por más tiempo. En lugar de eso, se conformó con un lavado a fondo con agua hirviendo, lo que justificaba la pastilla de jabón perfumada que usaba como aromaterapia. Su aroma intenso y limpio, chocolate con menta, junto con el agua hirviendo finalmente permitieron que la tensión se filtrara de sus músculos, aunque para superar el terror tuvo que concentrarse en el problema de Sasuke. Fue como un lento cambio de marea. El miedo se fue mientras la irritación entró. Para cuando se secó el cabello con una toalla y se puso un conjunto limpio de ropa de entrenamiento que había visto días mejores y ahora se había convertido en ropa de dormir, había superado por completo la vanidad con Kakashi Senpai, quien la había visto en barro, sangre y cosas peores, casi estaba rechinando los dientes por la frustración de las cosas que tendría que guardar para sí misma. Su irritación se debía en parte a Itachi, que había complicado una situación ya tensa, quitando la costra de la herida casi curada que era Sasuke. Parte de ella pertenecía a los miembros del clan Uchiha, que prácticamente habían firmado sus propias sentencias de muerte cuando muchos de ellos habían decidido que una acción violenta contra la aldea era algo que se debía considerar. Tal vez una parte muy leve se atribuía a quienquiera que hubiera hecho la fatídica llamada que había visto a todos menos 2 miembros del clan muertos por la mañana. Una parte importante de su enojo, sin embargo, pertenecía a Sasuke. No es que la parte racional y razonadora de su mente no pudiera señalar que había circunstancias atenuantes, al igual que con todas las demás personas de la lista. Era que los centros impulsados por las emociones de su cerebro se sentían más traicionados por su ex compañero de equipo que por personas que apenas conocía. No intentó reprimir esos sentimientos mientras salía del baño. Sería bueno que Kakashi Senpai pensara que estaba enojada con él. Si había estado tan preocupado por su seguridad como para rondar por su casa, el mismo Kakashi Senpai que los había mantenido a todos a tal distancia emocional que solo lo había escuchado gritarles exactamente una vez fuera de la batalla, y eso en una situación que debe haber traído recuerdos desagradables de la misión que había acabado con su propio equipo, estaba segura de que el conflicto interno era significativo. Su negativa a operar en cualquier modo que no fuera sardónico significaba que nunca iba a proporcionar mucho en cuanto a momentos de mentoría cariñosos. Entender eso no significaba que ella pensara que él no merecía sudar un poco por ser, bueno, él mismo. Ni siquiera había tenido presente el Ninken para suavizar el golpe. Mientras Sakura pensaba por qué podía ser así, ya que Kakashi Senpai tenía la tendencia de dejar que los perros llevaran la carga emocional en su relación, notó que al menos ahora estaba sentado erguido en lugar de holgazanear en su cama. Al mirarla, marcó su página con lo que ella esperaba que fuera una etiqueta explosiva que no funcionara. Ella apretó su cuchillo contra su pecho para consolarlo, esperando que él iniciara la conversación y se sorprendió cuando él palmeó el espacio a su lado en la cama. Sakura se unió a él obedientemente, el firme colchón cedió solo un poco bajo su peso. Se sorprendió a sí misma acariciando las fundas de sus cuchillos como acariciaría a Souda y cuando se sentía generoso, así que entrelazó sus dedos mientras trataba de decidir si esperar a Kakashi Senpai sería un ejercicio fructífero. Lo más probable era que él volviera a su libro o se quedara dormido o tal vez incluso se alejara, pero la sorprendió cuando suspiró. Entonces dijo, dándose un golpecito con el libro en la pierna antes de guardarlo en una bolsa. Supongo que te dijeron en la puerta que entrarás para tu reunión informativa con Tsunade mañana, así que dejaré que ella te explique los detalles, pero debes saber que todos nuestros agentes de Konoha sobrevivieron a la misión. Desafortunadamente, la personalidad de Genma también sobrevivió, informó secamente, así que ya se enviaron las invitaciones para celebrar tu primera muerte de rango S. Felicitaciones. Serás infame. ¿Desclasificaron la misión? Preguntó Sakura incrédula. Los ancianos consideraron que la noticia de nuestra cooperación en la recuperación del Kazekage ayudaría a cerrar cualquier fractura restante en la alianza entre nosotros y Suna. Eso, y su voz adquirió un tono irónico, y creo que se alegraron un poco al anunciar el hecho de que un joven Jounin de nuestra aldea mató a uno de los ninjas de rango S que nos habían estado haciendo ofertas más bajas para los contratos. Sakura mordió el labio con tanta fuerza que sintió el sabor de la sangre. Aunque la infamia tenía sus usos, el anonimato era algo mucho más bienvenido para un shinobi de aldea que no tenía que depender de su propio nombre para conseguir misiones. Aunque dudaba que hubieran revelado muchos detalles, se iban a hacer ciertas suposiciones sobre sus habilidades. Como compañera de Kakashi Senpai, ya había habido especulaciones, pero todavía estaba en el punto en el que sus habilidades tomaban a los oponentes por sorpresa.
Si perdía esa ventaja, bueno, tendría que aprender a ser más rápida. Más fuerte. Más feroz. Lo que fuera necesario para sobrevivir. Renunciar era una opción menos viable que nunca ahora que finalmente entendía lo que sus padres e instructores habían querido decir cuando decían que su escuadrón era su familia. Entonces, ¿pudiste llegar a Gaara a tiempo? Sí. Chiyoshan sufrió un derrame cerebral debido al uso excesivo de chakra mientras lo curaba, pero aparte de sufrir un leve vértigo, se recuperó por completo según la última misiva de Suna. Supongo que realmente no deberíamos haber esperado nada menos, dijo Sakura con una risa irónica, lo que provocó una risa de respuesta de Kakashi-senpai. Hay algo más, dijo Kakashi-senpai después de que la risa se desvaneciera. Chiyoshan le ordenó a Naruto que buscara el cuerpo de Sasori. Lo recuerdo, dijo Sakura en voz baja. Encontró algo. Algo relevante para Konohagakure, no para Suna. Ebisu-san fue puesto a cargo de decodificar los papeles que Naruto había encontrado con la esperanza de localizar a los agentes durmientes restantes antes de que pudieran ser activados. Aparentemente, Sasori nunca perdió el hábito de usar un código que Chiyoshan había desarrollado y enseñado a él durante su infancia, por lo que la decodificación fue rápida. ¿Y? Preguntó Sakura. Y parece que Sasori acababa de recibir un mensaje de un agente que solicitaba una reunión. Después de evaluar el mensaje, su equipo de inteligencia decidió que era muy probable que ese espía en particular trabajara con Orochimaru. Fue entonces cuando nos enviaron la información. Entre su máscara y su tono indiferente, Sakura se quedó adivinando cómo se sentía él sobre la situación. Si la mención de Sasuke era inevitable cada vez que Naruto y ella estaban juntos, Kakashi-senpai podría pasar meses sin reconocer que alguna vez existió. ¿La aldea va a actuar al respecto? Preguntó Sakura, haciendo una amarga nota mental para retirar a los cuervos de su tarea tan pronto como Senpai se fuera. Ya se habrían posado para esta noche, por lo que podía consolarse con el hecho de que no tenía que tratar de arrear a Kakashi-senpai sin que él sospechara. Todos sus planes aún no formados sobre cómo lograría una tarea difícil, es decir, hablar con Sasuke sin que su compañero se diera cuenta y sin ser asesinada por Orochimaru o sus secuaces, fueron descartados ante este extraño y desafortunado giro de la suerte. Aunque podía consolarse un poco con el hecho de que era poco probable que se diera una orden de matarlo. Probablemente, dijo Senpai después de una larga pausa, su cabeza descansando contra la pared con un suave golpe. Sakura dejó a un lado su cuchillo para poder apretar las piernas contra su pecho, rodeándolas con los brazos y apoyando la barbilla sobre las rodillas. Si Tsunade-sama aún no ha dado órdenes, se quedó en silencio, sin ganas de terminar la frase, lo que significaba que probablemente estaba esperando a que alguien regresara. Alguien como Sakura. El Hokage no está obligado a decírnoslo incluso si decide actuar en consecuencia, señaló Senpai. Sakura lo miró de reojo con incredulidad. Ella ya te avisó por cortesía sobre la información. ¿Crees que de repente va a, cambiar de opinión y decidir que decírtelo es una mala idea? No es como si lo hubiera anunciado delante de Naruto. El silencio que siguió fue muy revelador. Oh, Kami, gruñó Sakura, enterrando la cara en las rodillas. ¿Cuánto tiempo le llevó exigir que lo incluyeran en la misión? ¿Y insistir con vehemencia en que habría una misión? ¿Al menos fue amable al respecto? ¿En qué estaba pensando Tsunade-sama? Déjame decirlo de esta manera, dijo con sarcasmo. Fue una detonación instantánea y Shizune todavía estaba barriendo los escombros cuando me fui. Naruto sobrevivió, pero varias piezas de porcelana decorativa nunca volverán a ser las mismas. Sakura gimió de nuevo, sintiendo el calor de la vergüenza a pesar de que sabía que Tsunade-sama haría más que simplemente arrojar cosas si le molestaba la insubordinación crónica. Kakashi-senpai se acercó y le dio una palmadita en la cabeza, lo que hizo que ella lo mirara fijamente por encima de la barrera de su brazo. Si quieres hacerme sentir mejor, tendrás que recurrir a tu táctica de mira, un cachorrito. Le dijo Sakura mientras estiraba las piernas y se deslizaba de la cama. Si te quedas, puedes quedarte en la cama. Siempre siento que estoy en peligro de asfixia inminente cuando todos se amontonan encima. Aunque era una razón válida, su cama individual nunca había sido pensada para albergar a un adolescente y 8 perros adultos, tenía toda la intención de secar las paredes y el suelo de la ducha y dormir en sus confines bien iluminados. Aunque los perros pudieran pensar que era extraño, eran asombrosamente buenos para saber cuándo brindar apoyo sin palabras.
Y solo ocasionalmente, cuando más lo necesitaba, Kakashi-senpai mostraba ese mismo tipo de sensibilidad mientras mordía amablemente su pulgar e invocaba una dosis muy necesaria de sensación de bienestar al mover la cola. Ni siquiera el Ninken le quitaría las pesadillas, pero si la experiencia era una especie de maestra, sabía que solo tenía que aceptar el dolor momento a momento. Lo superaría, más fuerte, más dura, tal vez con más cicatrices, pero sobreviviría. Mata a tus héroes. Sakura llegó a la torre del Hokage puntualmente, es decir, había pasado por seguridad 15 minutos antes de que comenzara su infieme. Para armarse de valor, había elegido un nuevo Shemak de entre los que le había comprado su padre, diseñado más para la moda que para la misión. De color granate oscuro con un patrón de cuadrícula rosa, todavía olía agradablemente a detergente para ropa y a casa, que esta mañana tenía un matiz de perro limpio y recién lavado. Kakashi-senpai había aceptado su oferta semiseria y había pasado la noche allí. Fuera lo que fuese lo que había hecho mientras había estado merodeando y esperando su regreso, no había ido a hacer las compras. Así que, después de que ella y Ninken hubieran dado un paseo matutino y hubieran puesto a prueba los límites de su cuerpo, todo el desfile se había marchado a las tiendas. Sakura pensó que había tenido una idea adecuada de cómo sería ser una ama de casa con un montón de niños, aunque al menos habían estado dispuestos a ayudar a llevar las bolsas. Kakashi-senpai los había mirado a todos con un ceño fruncido y las manos metidas en los bolsillos. Soudai no estaba muy contenta con su compañía. Se había despertado en mitad de la noche con una sensación sofocante que resultó ser su gato, que estaba posado justo encima de su esternón y cuyas garras puntiagudas le pinchaban con un código de fastidio. Pero el desayuno había sido una experiencia desordenada, ruidosa y maravillosa. Había sido como aquellos días raros antes de que muriera su abuela y su madre y su padre estuvieran en casa al mismo tiempo. Sin duda, un poco más ruidoso, pero la sensación de bienestar, de plenitud, de familia, era exactamente la misma. Sakura recibió felicitaciones y bromas de buen humor mientras recorría los pasillos intencionalmente sinuosos, ninguna de las escaleras conectaba más de un piso. Aunque los shinobi podían hacer que muchas tácticas convencionales contra la entrada forzada fueran inútiles, eso no significaba que tuvieran que ponérselo fácil a cualquiera lo suficientemente estúpido como para intentarlo. A algunos de los shinobi que le hablaban, particularmente a los Jounin, solo los conocía de vista y no por su nombre. Antes de esto, solo había sido infame por asociación y muchos Jounin no se encariñaron con las caras nuevas en sus filas hasta que habían sobrevivido lo suficiente como para que valiera la pena conocerlas. Había logrado llegar por encima de las oficinas administrativas hasta el piso que albergaba las cámaras del consejo y las oficinas de los jefes de clan y los ancianos que se sentaban en ese consejo cuando se encontró con otro grupo, algunos de cuyos nombres conocía. Sakura se detuvo y dio un paso hacia un lado del salón, agachando la cabeza en reconocimiento de Utatane Koharu y Mitokado Omura. Estaban acompañados por otro hombre, a quien solo había visto de pasada. Siempre había asumido que pertenecía al consejo o al menos trabajaba con ellos, aunque no tenía idea de qué papel podría desempeñar. Parecía más duro y curtido que los consejeros del Kage, su boca estaba profundamente surcada por líneas que sugerían que no sonreía bien o con frecuencia. Su barbilla estaba llena de cicatrices y ella ya tenía suficientes cicatrices para saber que probablemente podrían haber sido eliminadas. A juzgar por el patrón, tal vez alguien había intentado atravesar su garganta con sus cuchillas de tijera y él había agachado la cabeza a tiempo para sobrevivir y decidió guardarlas como recuerdos. A juzgar por la extensión de los vendajes que cubrían el resto de su cuerpo, probablemente había terminado su carrera de campo en una misión que casi lo había matado y lo había dejado lisiado permanentemente. Lo cual, supuso Sakura, era suficiente para amargar a cualquiera. Ella no se sorprendió cuando se detuvieron a su lado. Aruno-san, dijo Mitokado-san. Las felicitaciones están en orden. Sí, convino Utatane-san. Según todos los informes, te desempeñaste muy bien en la misión. No hay muchas kunoichi de tu edad que podrían haber estado de frente con un ninja de clase S y haber sobrevivido, y mucho menos haber matado a un oponente como Sasori de las Arenas Rojas. Y luego salir de la pelea gravemente herido y tener suficiente compostura, y la habilidad para curarte lo suficientemente bien como para que el ninja médico que te recibió se sorprendiera de lo que habías logrado en esas circunstancias. Estaba trabajando con un equipo excelente, señora, respondió Sakura, sonrojándose ante el elogio, y el deseo de sobrevivir me proporcionó el incentivo para hacer uso de todas mis habilidades.
Ella era plenamente consciente de que, si no hubiera sido por Chiyou y Naruto, la pelea habría revelado la verdadera distancia entre sus propias habilidades y las de alguien como Sasori. Más rápido. Más fuerte. Más feroz. Esas tres cosas no han reemplazado al Shin Itakuma como su mantra, pero son las cosas que respaldarán ese único objetivo egoísta. La existencia de oponentes como Sasori aseguraría que sus habilidades nunca se estancaran. Trabajaría más duro, superaría sus límites, rompería sus límites y se reharía a sí misma si eso fuera lo que fuera necesario. Es una habilidad poco común, observó el hombre cuyo nombre ella no conocía. Sobre todo teniendo en cuenta que tus registros no revelan ningún entrenamiento formal como ninja médico. Esta vez Sakura no se sonrojó, porque había una mirada en sus ojos que la hizo sentir claramente incómoda, aunque trató de ocultarlo. He estado en misiones donde el apoyo médico era extremadamente limitado, dijo, y me pareció una habilidad útil para aprender. No mucha gente tiene el control de chakra necesario para simplemente aprender técnicas médicas, fue su respuesta, sus ojos oscuros observándola con una intensidad que le hizo erizar el vello de la nuca. Supongo que se merecen otros agradecimientos. ¿Señor? Preguntó Sakura, un poco desconcertada y más que un poco cautelosa. Esta es la primera vez que Ataque Kakashi no ha tenido que ser hospitalizado por agotamiento de chakra a pesar de haberse apoyado bastante en las habilidades de su Sharingan durante su propia batalla. Ese ha sido un resultado predecible de misiones de este tipo durante años. El único cambio significativo en su vida has sido tú, que pasaste algún tiempo revisando bastante a fondo la sección de oftalmología según los registros de tu biblioteca. Aunque sospecho que eso tuvo más que ver con tus propios problemas oculares relacionados con el Shunshin, para los que no has necesitado tratamiento recientemente. Emocionado por ese éxito, imagino que no pudiste resistirte a intentar arreglar lo que sabías que estaba roto. Bastante impresionante. Por las expresiones en los rostros de los dos ancianos, el hombre no había compartido esta línea de razonamiento deductivo con ellos. Y, aparentemente, Tsunade-sama no había considerado conveniente compartir la noticia. El asombro se escribió en los rostros de ambos, antes de transformarse en algo más. Entrometerse en un doujutsu de clan, comenzó Mitokato-san pomposamente, antes de que el hombre de la cicatriz levantara una mano para rechazar su objeción. Los Aruno nunca han podido reunir suficientes shinobi para ser clasificados como clan, dijo. Por lo tanto, están exentos de la ley de clanes. Mitokato-san se quejó un poco, pero se calmó rápidamente y la atención del hombre de la cicatriz se volvió a centrar en Sakura. ¿Vas de camino a informar al Hokage, no? Preguntó y Sakura asintió tontamente. Entonces no deberíamos entretenerte. Mi nombre es Shimura Danzm. Espero que tengamos muchas oportunidades de trabajar juntos en el futuro. Sakura agachó la cabeza, tanto por cortesía habitual como para ocultar su expresión mientras murmuraba en respuesta. Por favor, cuida de mí. Tsunade se sentó con la barbilla apoyada cómodamente sobre sus dedos entrelazados, los pulgares enmarcando una mandíbula que se mantuvo llamativa gracias al uso muy generoso de la ilusión. Algunas personas lo llamaban vanidad. Tsunade lo consideraba una estrategia. Quizás en sus momentos más débiles, inundada de suficiente sake para viajar a través del tiempo, también le permitió fingir que todavía estaba en un mundo donde su equipo no era tan infame por abandonar la aldea como por protegerla. A juzgar por la mirada en sus ojos, Haruno Sakura tenía un par de décadas y unas cuantas botellas menos de algo que se acercara a la nostalgia. Oh, no dijo nada, una de las cosas que Tsunade apreciaba de la joven compañera de Kakashi era que no había acumulado ninguna arrogancia innecesaria ni perdido ninguno de sus modales con su nombramiento como Jounin, pero su boca podría haber sido pintada con una sola pincelada cortante. ¿Algo que decir? Preguntó Tsunade, incapaz de resistirse a tocar la herida. Con Akatsuki moviéndose activamente para adquirir el Big, ¿es prudente enviar a Naruto con nosotros? ¿Aparecerá el espía? Seguramente él o ella habrá oído que Sasori está muerto. Tsunade resopló. ¿Qué se supone que debo hacer, encerrarlo por el resto de la batalla? No soy ese tipo de Kage, incluso si la personalidad de Naruto fuera algo mucho más dócil. Dejará la aldea en algún momento. Voy a enviar un Anbu para que lo vigile, aunque sería mejor que no le dijeras a Naruto que está aquí principalmente como cuidador de nuestro idiota rubio favorito. Y existe la posibilidad de que nadie se presente al encuentro, eso es cierto. Pero dada tu descripción de la verdadera naturaleza de Sasori, también existe la posibilidad de que el espía sospeche que Sasori sobrevivió a la batalla.
Tampoco sabemos qué tan aislada está la aldea de Orochimaru o dónde se encuentra el espía dentro de ella. Es posible que no estén en condiciones de enterarse de su derrota antes de que deban informar a Sasori. La expresión de Sakura seguía siendo conflictiva, pero asintió, la expresión de tristeza de su boca parcialmente oculta por su shemak. Tsunade no tenía dudas de que tendría la misma expresión cuando le transmitiera la noticia de su misión a Kakashi. Realmente disfrutaba este aspecto de su asociación, estar a punto de decirle a la mitad rápida y educada lo que necesitaba hacer y permitirle lidiar con la mitad que sabía exactamente con qué podía salirse con la suya. Aunque los ancianos habían cuestionado asociar a un Jounin tan joven e inexperto con Sharingan Kakashi, Tsunade había descubierto, incluso en el poco tiempo que había sido Kage, que con Kakashi era menos una cuestión de combinar habilidades. Honestamente, el chico tenía de sobra, con montones de técnicas que el Sandaime le había pedido que no usara en tiempos de paz por la gran posibilidad de daños a la propiedad y lesiones a transeúntes desafortunados, sino más bien una cuestión de encontrar a alguien con quien estuviera dispuesto a trabajar. Había estado negándose a cualquier tipo de asociación permanente desde que había sido procesado fuera de Anbu, pero cuando Aruno Sakura había sido promovida, había sido él quien había venido a Tsunade para hacer la solicitud. Solo por eso, ella habría concedido al menos una dispensa temporal, pero para cuando se hizo esa solicitud, había tenido tiempo y oportunidad de familiarizarse con el único miembro del equipo 7 cuyo nombre por sí solo no era suficiente para crear expectativas de grandeza. Ella ya había estado esperando ver qué tipo de carrera esta Kunoichi formaría con sus propias manos. Cuando ella había desafiado una verdad que había sido aceptada desde la fundación, el Sharingan no podía trasplantarse con éxito y, por lo tanto, no corría peligro de ser robado como el Byakugan. Tsunade había tenido que reprimir el impulso de transferirla al programa médico y nunca dejarla ir. Sin embargo, estos no eran tiempos desesperados, por lo que era su trabajo respetar las decisiones de sus shinobi y no pisotear sus sueños y ambiciones solo porque eso le haría la vida más fácil. Además, Sakura lo compensaba de otras maneras, además de ser una buena agente de campo. Por mucho que sonara como algo sacado de una mala novela, la joven Kunoichi de alguna manera había atemperado lo peor de los hábitos antisociales de Kakashi. Tsunade dudaba que lo hubiera hecho a propósito, o que incluso fuera consciente de ello, pero el hecho era que, al esforzarse por cuidar mejor a su estudiante restante, Kakashi había comenzado a pasar menos tiempo con sus muertos y sus libros y más tiempo en presencia de personas reales. Estaba comiendo mejor y con comidas más regulares. No estaba sujeto al drenaje de un Sharingan convertido en parásito, con lo que habría sido un trasplante perfectamente bueno en otras circunstancias. Su tono de piel había mejorado y había ganado un poco de masa muscular debajo de ese chaleco antibalas. Como miembro de un equipo que se había desmoronado una vez que no había una amenaza común que los mantuviera unidos, realmente envidiaba ese tipo de asociación. Pero más que eso, quería que tuviera éxito, que siguiera siendo una fuente de fortaleza para ambos. Independientemente de lo que pensaran esos idiotas de otras aldeas, Tsunade defendía la filosofía de que los shinobi lucharían por su aldea, morirían por sus amigos y sobrevivirían contra viento y marea cuando tuvieran algo a lo que regresar. Durante mucho tiempo, Atake Kakashi había carecido de eso último y ella estaba contenta de que lo hubiera encontrado de nuevo. Que alguna otra aldea tuviera sus mártires y sus héroes muertos. La historia les había dado suficientes de ellos. Por ahora, haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que sus shinobi tuvieran la oportunidad de convertirse en abuelos y abuelas cascarrabias. Esto no significaba que no pudiera burlarse de un adolescente demasiado sombrío mientras aún era lo suficientemente joven como para avergonzarse fácilmente. Solo hay una cosa que dejaste fuera de tu informe, le dijo solemnemente a Sakura. Señora, respondió ansiosamente. ¿No es Uchiha Itachi el hombre más lindo que jamás hayas visto? Mata a tus héroes. Sakura todavía podía sentir sus orejas ardiendo mientras hacía todo lo que estaba en su poder para no salir pisando fuerte de la oficina del Hokage como un niño pequeño haciendo un berrinche. Una cosa era que uno de sus senpais se burlara de ella, eso no era nada nuevo ni especial, pero no había esperado eso de Tsunade-sama. Una parte de ella se sentía halagada. Los líderes no se burlaban de los subordinados que no les gustaban. También estaba muy avergonzada, porque su respuesta tartamudeada no había sido en absoluto digna ni convincente. Sakura también estaba confundida por la parte de ella que resentía que le pidieran hablar de Itachi como persona en lugar de Itachi como informante, incluso cuando era solo el Hokage quien se burlaba de ella. Era extraño y estúpido y, a su manera, tan intensamente privado como su tiempo con Gozen-san.
Cuando llegó al apartamento de Senpai, no se sorprendió al descubrir que él estaba fuera y dejó su copia del informe de la misión con el Ninken sin esperar su regreso. Después del bullicio controlado y relativamente tranquilo de la torre del Hokage y del tranquilo vecindario que Kakashi Senpai llamaba hogar, las calles abarrotadas del distrito comercial fueron una especie de shock sensorial. Como no quería entrenar ni estudiar, pero sobre todo no quería quedarse sola con sus propios pensamientos en ese momento, buscó a alguien que no estuviera tan estrechamente vinculado con el problema de los Uchiha. No le sorprendió que le llevara un tiempo encontrar a alguien. Todavía era lo bastante temprano como para que la mayoría de sus amigos todavía estuvieran haciendo el entrenamiento matutino, si es que estaban en el pueblo. Sin embargo, la persona que encontró compensó con creces la espera. Especialmente teniendo en cuenta la compañía que tenía Ino. A juzgar por sus marcas faciales, similares a las de Kiba, solo que más delgadas y alargadas hasta que se parecían más a colmillos y había dos de ellos debajo de cada uno de sus ojos, pertenecía al clan Tsukigawa. Aunque dado el enorme lobo blanco plateado que flanqueaba el otro lado de Ino, no era exactamente una deducción inspirada. Los Tsukigawa, más pequeños y reservados que los Inuzuka, no compartían a sus lobos fuera de su clan. La única forma de aparearse con uno era casándose con uno de ellos, algo que solo sucedía si uno de sus lobos no emparejados decidía que no eras una pérdida de tiempo. En el clan propiamente dicho, los lobos se emparejaban con los niños al nacer. Los niños eran educados para dirigirse a ellos como Anue o Anue. Después de tanto tiempo juntos, incluso llegaron a tener los ojos del mismo color. Este ejemplar en particular se encuadraba en la parte atractiva del espectro de los hombres altos y morenos, con su pelo negro peinado hacia atrás desde su frente en gruesas y rebeldes puntas. Probablemente era 3 o 4 años mayor que Ino y casi una cabeza más alto. Sakura pensó con pesar que él también era sensible a las miradas de la gente. La miró de reojo mientras ella estaba ocupada catalogando las capturas de Ino y arqueó ambas cejas en un gesto de pregunta silenciosa. Ino siguió su mirada y sonrió ampliamente cuando vio a Sakura, haciéndole señas para que se acercara a su lado de la calle. «¿Has vuelto?», dijo alegremente, abalanzándose sobre Sakura y sorprendiéndola con un rápido abrazo. Cuando la soltó, adoptó una postura familiar, con la mano en un puño sobre una cadera. «He oído que has estado haciendo algunas cosas interesantes últimamente». «Define emocionante», fue la irónica respuesta de Sakura. «Oh, ya sabes, salvar al Kazekage, matar a un infame ninja de clase S, cosas así». No me di cuenta de que los ninjas renegados de clase S entrarán en otra categoría que no fuera la de infame. «¿Y eso?», respondió Ino con aspereza, «suena como si estuvieras evitando el tema». «Es posible que yo haya estado allí», admitió Sakura. «¿Y tú qué?», preguntó, dejando que la travesura se apoderara de su voz. «Parece que tú también has estado tramando algo emocionante». Ino, siendo Ino, no se sonrojó ante la burla, ni tampoco lo hizo su compañero. Ino sonrió en cambio. Azumi-sensei era principalmente un guardaespaldas, ¿sabes? Entonces, cuando decidió que nuestras habilidades de rastreo dejaban algo que desear, le pidió un favor a un amigo suyo, quien hizo que su escuadrón nos llevara a un entrenamiento de campo individual. Este magnífico caballero, y bajó la mano para acariciar la cabeza del lobo, era mi compañero. Nos llevamos tan bien que decidimos intentar salir juntos. Ino suspiró con fuerza. Y luego me dijo que si quería sacarlo, tendría que llevar a este idiota conmigo también, dijo, dándole un golpecito en el pecho a su compañero más alto, lo que solo provocó que le sonriera con cariño. De todos modos, este es Tsukigawa Jin, las orejas del lobo se movieron, y esta es Kaoru. Jin, Kaoru, esta es Haruno Sakura. Es un placer conocerte, Haruno-chan, dijo el lobo. Has hecho un buen trabajo. No, en absoluto, objetó Sakura con ansiedad. Lo único de lo que quería hablar menos que de su pelea con Sasori era de su encuentro público con Itachi. Temía el día en que alguien fuera lo suficientemente insensible como para pedirle detalles. También me complace conocerte. No tienes por qué tomarlo a la ligera, murmuró Kaoru, con un tono áspero y amable. Existe algo llamado demasiada modestia. Sakura sintió que las puntas de sus orejas se sonrojaban. Bueno, demasiada modestia no es algo de lo que tengas que preocuparte con Ino cerca. Espero que tu cita salga bien, dijo alegremente, despidiéndose de ellos y asegurándose de estar bien fuera de la vista antes de dejar que su expresión decayera. Otras personas pueden crecer y seguir adelante con sus vidas, pensó mientras se permitía vagar sin rumbo por las calles abarrotadas, repentinamente sin ganas de la clase de compañía que sus amigos tenían para ofrecer.
Sasuke, ¿quién es el que nos detiene ahora? Su amargura no era algo que quisiera compartir con las personas que le importaban, pero había otras personas en su vida que se mantenían fuera de las categorías simplistas de agradable y no agradable. Gozen-san, bueno, ella no estará preocupada, pero, era igualmente extraño extrañar a alguien como Gozen-san, que era un sádico sin complejos y, sin lugar a dudas, la persona más cínica que había conocido. Pero lo que Gozen-san le ofrecía, además de consejos prácticos que nunca estuvo emocionalmente preparada para escuchar, era perspectiva. Shun-Sin hizo que el viaje a la casa de Gozen-san fuera corto y solo cuando sus pies tocaron los escalones del porche delantero, Sakura se dio cuenta de que todavía estaba usando la ropa de misión con la que se había reportado ante Tsunade-sama. Dios, si no me recompongo, me va a comer viva, se dio cuenta Sakura con pesar. Pero ya era demasiado tarde para volver a casa y cambiarse, ya que Gozen-san podría estar entrando en años, pero sin duda había sentido la llegada de Sakura. Así que dio un paso adelante con valentía, golpeó el marco de la puerta con desdén y entró. Se quitó las botas en el Genkan, colocándolas cuidadosamente de cara a la puerta mientras se calzaba un par de pantuflas que se habían convertido en suyas en el transcurso de sus visitas. No le sorprendió encontrar a Gozen-san en la cocina. ¿Qué estás mirando, muchacha? Le preguntó Gozen-san. Si estás esperando que te dé la bienvenida, será mejor que te quites ese chaleco antibalas y te pongas a trabajar. Sakura obedeció obedientemente y pronto estaba poniendo sus habilidades con el cuchillo, que tanto le había costado adquirir, en usos más mundanos, cortando en cúbitos y, en general, haciendo lo que le decían, reflexionando con ironía que Gozen-san no solo había perfeccionado su genjutsu, sino que la mayoría de sus habilidades actuales de limpieza realmente podían atribuirse a esta mujer implacable. La tarea de hoy era encurtir verduras, lo que requería mucho más trabajo que simplemente cogerlas de un estante del mercado. Cuando terminaron, el sol ya se estaba hundiendo en el cielo. Si algunas de las verduras tenían un sabor especialmente ácido cuando las disfrutaron durante el invierno, Sakura sabría que algo de su confusión y amargura se había infiltrado en ellas, porque parte de su confusión había desaparecido en el proceso. Entonces, me enteré de que fuiste a jugar al arenero más grande del mundo, comentó Gozen-san. Supongo que debería reconocer el hecho de que saliste de allí con todas tus extremidades intactas. Tengo algo para ti. Y algo para mí. Repitió Sakura con cautela. Gozen-san puso los ojos en blanco y se fue arrastrando los pies a otra habitación, lo que hizo que Sakura considerara brevemente salir corriendo hacia la puerta. Armándose de valor y apretando los dientes, se sentó a la mesa y esperó a que Gozen-san reapareciera. No tardó mucho y la anciana dejó caer un diario sin contemplaciones frente a ella. Insalubre, fue lo primero que pensó Sakura. No solo estaba hecho jirones, el papel era del tipo antiguo que se desgastaba suave como la tela en lugar de amarillearse, sino que estaba manchado con lo que a primera, segunda e incluso tercera mirada parecía sangre. ¿Quién murió en todo esto? Era lo que quería preguntar mientras extendía la mano tentativamente hacia el diario. Ese es Araki Kenta, dijo Gozen-san, como si pudiera leer sus pensamientos. Dejó un poco de desorden cuando se fue. ¿Un enemigo? Preguntó Sakura, preguntándose si estaba a punto de recibir algún trofeo para sí mismo, al final. Antes de eso, era miembro de mi escuadrón Anbu. Te conté cómo usábamos el genjutsu en el campo de batalla. ¿Alguna vez sentiste curiosidad por saber cómo pudimos hacer algo así o estabas haciendo suposiciones estúpidas sobre mi capacidad de chakra en mi juventud? ¿Suposiciones estúpidas? Se aventuró Sakura. Gozen-san resopló. Uno pensaría que después de pasar suficiente tiempo conmigo, superarías ese desagradable hábito. Piénsalo por un momento. Los ninjas con chakra de nivel Kage son la excepción, no la regla. Ciertamente nunca tuvimos suficientes para que desempeñaran roles extendidos en cualquier campaña. Así que tuvimos que desarrollar una forma de hacer uso de jutsu de rango S nosotros mismos, sin que nadie colapsara por agotamiento de chakra. Hoy en día hay muchos métodos, algunos menos educados que otros, para usar el chakra de varias personas de manera cooperativa, pero estábamos en una época en la que todavía había resistencia a trabajar en equipos no solo de género mixto, sino de familias mixtas. Así que estábamos tanteando nuestro camino a través de la oscuridad y Araki era nuestro experto, por así decirlo. Sakura frunció el ceño y extendió los dedos sobre la cubierta manchada del diario. Si hubiera llevado esto consigo en el campo cuando murió, habría sellado algo como esto, ¿no? Es demasiado voluminoso para meterlo en una bolsa. Oh, no todos morimos en el campo.
el mundo no es tan misericordioso. Durante una de nuestras operaciones, Araki y otro miembro de nuestro escuadrón estuvieron expuestos a un arma química experimental. El otro hombre murió durante la misión, pero Araki sobrevivió. O eso era lo que parecía desde fuera. Por dentro, se estaba pudriendo, le estaba carcomiendo el cerebro todo el tiempo. Lo ocultó bien. Todo ninja que pasa algún tiempo en Anbu tiene una relación personal más estrecha con la paranoia. Pero estaba rodeado de personas cuyas vidas dependían de sus habilidades de observación. Sabíamos que algo iba mal y el ninja médico comenzó el tratamiento, pero incluso con los avances de la medicina actual no sé si hubiera servido de algo. Pensábamos que el tratamiento estaba funcionando hasta el día en que mató a su amante. Y luego se supo que seguía sufriendo periódicamente no solo delirios paranoides intensos, sino también alucinaciones auditivas y ataques de ira irracional. La ira terminó y él tenía la sangre de ella en sus manos. Oí que entró en la comisaría y les rogó que lo sacrificaran como a un perro. Pero también fue una víctima. Al final, pasó el resto de su vida en prisión en régimen de aislamiento. Escribiendo esto, dijo Gozen-san, señalando con el dedo enfáticamente el diario. Sus métodos y sus técnicas, intercalados generosamente con su locura. Y cuando terminó, se hizo a sí mismo lo que ellos no le harían a él. ¿Y me lo estás dando? Bueno, es un lío desagradable y enredado de una mente perturbada, así que no es como si no tuvieras que trabajar en ello, se rió Gozen-san. ¿Pero por qué ahora? Presionó Sakura, lo que hizo que la expresión de la anciana se volviera sombría. Los viejos granjeros aprenden a pronosticar el tiempo. Los viejos shinobi aprenden a pronosticar tormentas de otro tipo. Siempre que alguien empieza a recolectar Big y tiene éxito, ya es demasiado tarde para empezar a preocuparse. Piensen en esto como una contramedida. Se avecinan problemas para esta aldea. Deben prepararse como si pensaran que se avecina una guerra. ¿Guerra? Preguntó Sakura alarmada. Bueno, puede que no lo llamen así cuando lo escriban en los libros de historia, pero cuando seas tú quien esté en el campo de batalla, no importará cómo quieran llamarlo. Mata a tus héroes. Sakura estaba haciendo un esfuerzo activo para evitar a Naruto. A juzgar por la red de información de Ninken que llegó fielmente a su casa unos 5 minutos antes de que ella estuviera realmente lista para despertar, Kakashi-senpai también estaba evitando el contacto ya que había enviado un pájaro mensajero con los detalles de su misión oficial a su compañera de equipo rubia. No solo con Naruto, sino también con Sakura y el Ninken. Se sintió como si estuviera escuchando a una ama de casa quejándose de su hijo cuando Pakun se quejó. Él también se quedó fuera hasta altas horas de la noche. No lo ha hecho en años. Incluso cuando se trata de mujeres, él ha vuelto, detente exigió Sakura, extendiendo una mano para reforzar la orden. No necesito ni quiero saberlo. Nos vamos más tarde esta mañana, así que terminará pronto, de una forma u otra. Hablando de irnos, me voy ahora. Dejaré la puerta entreabierta si quieres quedarte, solo recuerda cerrar la casa cuando te vayas. ¿A dónde vas, Sak-chan? Preguntó Shiba con curiosidad. Tengo a alguien a quien necesito visitar antes de irnos, respondió Sakura en voz baja. Los perros intercambiaron miradas, pero Pakun se limitó a decir, ten cuidado. Milímetros murmuró Sakura en una respuesta evasiva antes de salir por la puerta. Había adquirido el hábito de usar el parpadeo corporal para viajar, con lo que evitaba a Naruto y agudizaba sus habilidades en previsión de un Sasuke que había pasado 3 años con un Sannin para ampliar la brecha de habilidades entre ellos. Sus manos se deslizaron sobre las empuñaduras de sus cuchillos. No importa cuánto afile mis colmillos, ¿qué importa si no soy lo suficientemente fuerte para derribar a mi presa? No es que fuera una orden de matarlos. Solo estaban autorizados para la recuperación. La misión venía con una recomendación firme de abortar si se encontraban con Orochimaru. El plan tal como estaba era que Senpai interrogara a quienquiera que encontraran en el punto de encuentro y esperara que Sasori fuera tan talentoso para colocar espías en el sonido como lo había sido en Suna. Inmediatamente después del Ninken, había llegado un mensaje del Hokage. Sus números se habían multiplicado a lo largo del camino, por lo que serían 2 extraños en lugar de 1 los que la esperaban en la puerta. Entró en el recinto de los Ikiga y recorrió el camino que ahora le resultaba familiar hasta su jardín conmemorativo. Buenos días, Oh-san, le dijo en voz baja a la anciana que podía encontrarse allí a primera hora de la mañana. Buenos días, fue la cálida respuesta de una mujer que fielmente acudió a desayunar con un marido que había estado muerto casi tanto tiempo como Sakura había estado viva. La gente hizo cosas extrañas por amor.
Aunque estaba allí por Tetsuo, sintió una cercanía con Senpai en este jardín, sabiendo que en algún lugar, él estaba teniendo su propia consulta con los muertos. Mata a tus héroes. Senpai, comenzó Sakura dulcemente, tú estás a cargo de este circo ambulante. Por favor, contrólalo, Shiseo. Kakashi Senpai levantó la vista de su libro y miró hacia la fuente de la atmósfera que amenazaba con provocarle dolor de cabeza. Senpai arqueó una ceja ante la conmoción, luego se encogió de hombros y volvió a concentrarse en las páginas abiertas de su novela. Mamá, no puedes interferir demasiado en estas cosas. Los niños necesitan aprender a llevarse bien con los demás. Viniendo de ti, eso me hace querer pegarte. A juzgar por el suspiro exasperado que salió del otro lado de Kakashi Senpai, su compañero Ambu, que había dado su nombre como Yamato, también sufría de un temperamento irritable. Sakura-chan, exigió Naruto. Vuelve aquí y explícale a este idiota. Oh, ¿entonces necesitas a alguien más para terminar tus discusiones y tus batallas? Por el tono, no se podía caracterizar como una burla, pero las palabras fueron suficientes para hacer enojar a Naruto nuevamente. Naruto, dijo Sakura con dureza. Si no te gusta lo que tiene que decir, ignóralo y deja de iniciar conversaciones con él. No tienen que ser amigos, pero sí tienen que trabajar juntos. ¿Por qué no le gritas? Protestó Naruto. Los ojos de Sakura se deslizaron hacia el chico al que estaba señalando con el dedo, y se encontraron con unos plácidos ojos negros. Al ver que su atención estaba centrada en él, el chico sonrió, un movimiento rígido y poco natural. Sakura se echó hacia atrás hasta que estuvo justo a su lado y pudo inclinarse y susurrarle al oído. Estás aguantando demasiado. Una sonrisa natural es breve. Los humanos no pueden aferrarse a la felicidad durante tanto tiempo. Se apartó y alzó la voz a un nivel de habla normal. Lo siento por mi compañero de equipo, pero ten paciencia con él. Fue su turno de sonreír, un poco falsamente brillante, mientras se alejaba. Después de todo, sería una pena si fuera el senpai que debería saberlo mejor y quien estuviera causando problemas, ¿no? Él simplemente la miró parpadeando y, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado, dijo. Consideraré seguir tu consejo, bruja. Mata a tus héroes. No habría subterfugios. Con Senpai y su Sharingan, se trataba simplemente de una misión de captura e interrogatorio. Sin embargo, eso no significaba que no tomaran precauciones. Se habían dividido en dos grupos, y Naruto aceptó a regañadientes quedarse con Yamato, que había mantenido a su escuadrón fuera del rango sensorial normal para un Jounin. Kakashi Senpai había colocado a Pakun con ellos. Si invocaba al perro, ellos debían venir y reforzar su posición. Si por alguna razón Kakashi Senpai no podía invocar a Pakun, Sakura se había sometido a que Sai la pintara. Varios de sus animales de tinta, preparados con su chakra y que solo requerían un ligero empujón de su parte para activarse, se escondieron debajo de su ropa. Con otra persona podría haber sido extrañamente íntimo, pero Sai había sido tan indiferente al proceso que ni siquiera pudo sonrojarse. Por ahora estaban observando el puente Tenchi, la espalda de Sakura presionada cómodamente contra el tronco de un árbol mientras inspeccionaba el tramo de madera a través de sus binoculares. Ese es el hombre que pensé que era un supervisor oculto en el examen Chunin, pensó Sakura con una desagradable sacudida de reconocimiento. Yakushi Kabuto. Pero estaba registrado como un ninja de Konoha, así que ¿por qué? Entonces recordó esas tarjetas de información ninja demasiado precisas. Era un espía, registró aturdida. ¿Pero de quién originalmente? ¿De Sasori? No, si era de Sasori, no habría razón para que siguiera a Orochimaru. Con las técnicas de Sasori, no tendría que arriesgarse a hacer la transición de alguien a la organización de Orochimaru y perder su tiempo y esfuerzo si terminaban siendo inútiles. Podría haber tomado a alguien que ya le pertenecía y convertirlo en su marioneta sin que nadie se diera cuenta. Pero si Orochimaru confiaba lo suficiente en él como para poner a Yakushi en secreto en Konoha o reclutarlo como agente encubierto, ¿sería tan descuidado como para pasar por alto el jutsu de Sasori? Pero Suna sí lo hizo y estaba en Konohagakure durante el examen Chunin, le dijo suavemente a Senpai. Confirmó Kakashi Senpai. Lo recuerdo. El único que se retiró antes de la ronda preliminar. Habría destacado menos si hubiera perdido su pelea. No tenemos forma de confirmar que en realidad era de Sasori. ¿Crees que es una trampa? Oh, probablemente, respondió Kakashi Sensei con indiferencia. Vamos a hacer que esto ocurra, ¿no? Sakura suspiró, resignada a la idea. Guardó sus binoculares y se puso sus gafas de combate, subiéndose el shemap por el puente de la nariz.
¿Vas a asumir la responsabilidad si el propio Orochimaru está al acecho en alguna parte? Estoy segura de que está ocupado. Y si no lo está, es de los que no se conforman con matarte. Querrá tener una pequeña conversación primero. Sakura tenía recuerdos muy vívidos sobre ese aspecto de su personalidad y no estaba ansiosa por experimentar una repetición del bosque de la muerte. Pero sabía lo que Kakashi-senpai estaba insinuando. Si Orochimaru decidía divertirse a costa de ellos, esa sería su única oportunidad de escapar. Después de eso y si haces que me maten, me deberás una cena, se quejó en voz alta, mientras una parte de ella gemía en protesta. Recuerda cuidar tus modales cuando vayamos a saludarla, la llamó Kakashi-senpai mientras desaparecía de su posición. Sakura respiró hondo e inestable y siguió su ejemplo, sus cuchillos descansando suavemente sobre la espalda de Kabuto mientras la mano de Kakashi-senpai descansaba no muy suavemente sobre su hombro. Charlemos, ¿de acuerdo? Invitó Kakashi-senpai y por la forma en que Kabuto se puso rígido, supuso que su Sharingan estaba a la vista de todos. Lo que fuera que significara para Sasori, lo que fuera que significara para Orochimaru, este hombre había proporcionado información de su aldea a personas que querían hacerle daño a las personas y los lugares que a ella le importaban. Cualquiera que sea lo que Kakashi-senpai le mostró, ella no se sintió en lo más mínimo arrepentida o culpable por lo que estaban a punto de hacer.